de este tipo, que sean vía online, que es más fácil unirnos, y también obviamente vamos a tener las jornadas los avances que se hacen a mediados de año y el congreso que se hace siempre a fin de año. Además de eso, para invitarlos también tenemos las jornadas que se hacen, que también es parte de la sociedad, que son de la clínica alemana, son a base de enfermería, y eso se hace en marzo, el día 21 de marzo, que es un viernes, donde también la Sole va a participar como conferencista, y nosotros como anfitriones, en el fondo, como clínica alemana, pero también como parte de la directiva de la sociedad de gasto de la parte de enfermería. Así que yo agradezco en el fondo la iniciativa de la Sole, porque ella fue la que quiso, me apoyaba en el tema. Ella quería armar el WhatsApp y me incentivó porque yo no podía ni hacerlo. Y empezar a tener más visibilidad para lograr al final tener esto como una especialidad, que es el camino que ya tiene recorrido aquí nuestro colega que nos va a exponer y que nosotros estamos al debe en eso. Así es que eso, la Sole ha hablado y ella se ha comunicado y ha estado todo el tiempo con nuestro colega que nos va a exponer, así que si quieres tú ya preséntalo, Sole, para poder empezar nuestra sesión de hoy. Muchas gracias, Paulina. Para nosotros es súper importante hacer todo esto a través de la sociedad y estar bajo tu representación que nos une como la cabeza de las enfermeras en endoscopía, que me parece que es súper importante contar contigo. Como bien decía, este va a ser el primero y va a abrir aquí el colega que me parece súper importante que sea el primer invitado internacional. Él tuvo la sorpresa y la amabilidad de ofrecerse para este primer simposio, ya que él es una persona que tiene amplia experiencia. Para partir hablando un poquito de Pablo, él es un enfermero que tiene formación en Costa Rica y es licenciado en enfermería. Él estudió en la Universidad Santa Lucía en Costa Rica y aparte tiene un máster en enfermería en el servicio de aparato digestivo que lo realizó en la Universidad Tecnológica de España. Ahí hizo su especialización. Y aparte es administrador en gestión para el procesamiento estéril. Él ha hecho es un conferencista a nivel nacional e internacional. Es director de un diplomado de tecnólogos en gastroenterología, el cual ha sido pionero y ha especializado a técnicos y enfermeros en el área. Y también él ha asesorado a otros países de Latinoamérica en la creación de esta especialización en endoscopía. Así que creo que cuenta con toda la expertise. No sé, Pablo, si se me olvida decir algo más sobre tu experiencia que quisieras agregar. No se escucha. Hola, muy buenas tardes. Saludos desde Costa Rica. Muchísimas gracias por la invitación, Soledad, compañera. Ha sido un placer realmente podernos integrar desde este WhatsApp. Yo estuve el año pasado en el Congreso Mundial de Chile de Esterilización y a través de un chat llegué a este chat de enfermería en endoscopía digestiva. Considero que la enfermería en endoscopía digestiva es una especialidad que ha ido evolucionando, que se debe plasmar, que debe solidificarse, pero conlleva también una serie de conocimientos, de actitudes que el personal que se desarrolla en esta área debe ir aplicando para mejorar cada uno de los pasos que hay. No solamente la atención directa con el paciente, sino el manejo de las diferentes técnicas. Sabemos que hemos evolucionado en los últimos 25 años aceleradamente. Teníamos la endoscopía diagnóstica, posterior la terapéutica y ahora estamos en un tercer espacio con el intervencionismo endoscópico. Esto conlleva a un mayor nivel de conocimiento y de especialización del profesional o de la persona que desarrolla este tipo de funciones. Entonces, para mí es un gusto poder estar el día de hoy con ustedes y compartir un poquito sobre un tema tan importante que se da en todas las unidades de endoscopía, que es algo de temor para muchos. Es la vida de un paciente. Yo les digo a mis compañeros, nosotros salvamos vidas y nosotros tenemos que tener el conocimiento, las destrezas y las habilidades para reaccionar a un evento de este tipo. Pacientes por sangrados variciales que nos llegan prácticamente chocados, pacientes que se nos han muerto en las manos, realmente también es parte de la asistencia o del ser del enfermero en endoscopía digestiva. Bueno, Bueno, para Pablo, empezar. Ujú. disculpa, querías decir algo. No, no, no te preocupes.
Te dejo de lleno a ti, tú eres el que va a hablar el día de hoy, así que solamente decirle a todos los asistentes, agradecerles que estén aquí, contarles que Pablo va a empezar. Vamos a dejar una ronda de preguntas. Les pido por favor que hagan todas sus preguntas a través del chat, ya que yo voy a recolectar todas ellas para al final yo se las voy a hacer, voy a leerlas y se las voy a dar a Pablo. Ya no la vamos a hacer vía en directo, o sea que cada uno se conecte con su cámara para hacerlo de manera ordenada. Entonces, para que vayan escribiendo por chat todas las preguntas que tengan y comentarios, ¿ya? Así que, sin más, te doy la bienvenida, Pablo, para que puedas empezar. Va a quedar todo grabado, así que ya inició la grabación. Puedes Ok, compartir pantalla cuando tú gustes. pues acá la parte de compartir pantalla. Ujú. Eso sale acá. Eso sí me está dando un segundito. Sí. Este tema lo quisimos contemplar entendiendo que la idea es que en Chile podamos profesionalizar la asistencia de los pacientes con hemorragias digestivas. El proyecto es que la idea en el futuro esté solamente asistido por profesionales entrenados. Y por eso, para eso, tenemos que estar ampliamente formados y tener conocimiento para ello. Por eso es importante empezar a profundizar en cómo asistir y por qué se asiste de esta manera, y cuáles son los instrumentales y cuáles son las patologías que hay que abordar. Por eso la meta es que lleguemos todos, que cada vez que haya un paciente que tenga una hemorragia digestiva, llamen al enfermero o enfermera y que este sea el que asista a ese tipo de procedimientos complejos. Así que vamos a escuchar la presentación. Bueno, creo que ya estamos por acá bien. Y vamos aquí. Creo que entró mi cámara. Se fue. Un momentico, por favor. Perfil. Ujú. Ahí le dimos a admitir y cerramos este. ¿Se ve la presentación bien? Se ve perfectamente. Se ve, se escucha. Ok. Vamos a irnos aquí a reducirla. Hay algo que no está. Vamos a poner eso por aquí arriba. Eh, el día de hoy vamos a tomar un tema bastante importante que cualquier profesional en el ámbito de la enfermería en endoscopía digestiva, ya sea técnico o asistente, debe manejar. Recordemos que es un servicio de alta complejidad, un servicio en el cual vamos a tener que enfrentarnos a múltiples retos, a una evolución constante en la cantidad de dispositivos médicos. Al inicio hablaba sobre la evolución de la parte diagnóstica, la parte terapéutica y ahora el intervencionismo endoscópico. El día de hoy hablaremos de un tema sobre la hemorragia digestiva, el abordaje del perfil de enfermería también y este, tenemos que iniciar primero con la declaración de conflicto de intereses. Esta presentación se basa en conocimientos científicos y no estoy recibiendo ningún tipo de remuneración económica por la misma. Tampoco he recibido remuneración por nombrar las diferentes. Les decía que dentro de la tabla de contenidos íbamos a ver lo que es la clasificación de sangrado, abordaje del paciente y métodos para el abordaje del sangrado, cuidados de enfermería que son indispensables. Cuando trabajamos en una unidad de endoscopía digestiva o un servicio de gastroenterología, tenemos que no solamente manejar nuestra parte de enfermería en cuanto a conocimientos, sino también tenemos que manejar la parte de conocimiento médico en cuanto a los procedimientos que estemos realizando. Debemos conocer las indicaciones, las contraindicaciones y las complicaciones del mismo. Esto que va a facilitar un desarrollo adecuado del funcionamiento de todos los instrumentos en la unidad de endoscopía, la asistencia a la parte del endoscopista, al gastroenterólogo o al cirujano con el que estemos trabajando y por ende va a llevar a una adquisición de más conocimientos. Cuando hablamos de clasificación del sangrado, tenemos que tener claros un concepto. Antes nos hablaban que el sangrado digestivo alto era que iniciaba desde la boca y terminaba en el ángulo de Treis y del ángulo de Treis hasta el ano. En la actualidad se maneja un concepto totalmente más amplio
que abarca todo lo que es el tracto gastrointestinal. Y también nos va a hablar más adelante de lo que es sangrado digestivo medio. El concepto dicta lo siguiente, dice que es un síntoma o un trastorno del sistema digestivo en el cual a través de un presente la sangre en vómito o en heces, se puede hacer visible en algunas ocasiones, en otras no. También pueden aparecer evidencia de sangre en heces negras, que podríamos llamar o alquitrinadas, y también lo que es el nivel de sangrado va a poder ser leve, intenso o potencialmente mortal. Vamos aquí, que tengo aquí un problemita. Dentro de esta clasificación vamos a encontrar el alto, el medio y el bajo. Sabemos que en la actualidad ya la parte de intestino medio la podemos valorar a través de una enteroscopía y podemos utilizar métodos para detener sangrado en esas áreas. También tenemos ya la parte de identificación sobre la cápsula endoscópica que nos va a permitir ver todo lo que es no evaluable con la colonoscopía o la gastroscopía en caso de no tener hallazgos positivos de un sangrado. Entonces, vamos a también a valorar la parte media. El sangrado digestivo alto lo vamos a encontrar en mucha literatura con las siglas SDA, sangrado digestivo bajo con las siglas SDB y hemorragia digestiva alta y baja o el término de hemorragia del tracto gastrointestinal alto con el término HTGA. Entonces podemos encontrar múltiples formas. Ustedes saben que el español es bastante amplio, como podemos hablar de la endoscopía alta, la gastroscopía, la panendoscopía. Todos esos son sinónimos. Igual nos sucede en la parte de sangrados, entonces saber identificar cada una de las siglas de que nos están hablando, si de alto, bajo, de hemorragia o de sangrado como tal. Perdón, pero es que creo que aquí estoy teniendo un pequeño problema con la presentación. Este, ok, perfecto. Ujú, listo. Dentro de las causas del sangrado digestivo tenemos que identificar realmente de dónde viene. Hoy específicamente voy a darle más énfasis a la parte de sangrado digestivo alto. Sé que tengo muy poco tiempo, una hora. Es un tema bastante amplio de valorar desde el punto de vista de patología y de tratamiento como tal. Nos habla de que el sangrado digestivo alto puede estar entre un 8 y un 10% que se conoce la causa, pero vamos a dividirlo en dos, el varicial y el no varicial. El varicial va a estar asociado o relacionado la mayoría de veces a patología o del hígado, una hepatopatía crónica, el consumo crónico de alcohol, unas varices esofágicas gástricas, ese sería lo que es varicial. Dentro del no varicial hablaríamos del síndrome de Mallory-Weiss, una esofagitis, una neoplasia esofagogástrica, la úlcera péptica gastroduodenal, lesiones vasculares como son las angiodisplasias, las ectasias y las lesiones de la foie, patologías que se van a encontrar frecuentemente en el tracto gastrointestinal. Dentro de la parte de las causas de sangrado digestivo bajo, vamos a encontrar una incidencia del 2,4% por año de incidencia en cuanto a lo que es este tipo de hemorragia. Y algunas de las causantes son la enfermedad diverticular, angiodisplasias, que son malformaciones arteriovenosas, pólipos, neoplasias, enfermedades anorrectales, colitis inflamatorias, infecciosas y proctitis por radiación por tratamiento de neoplasias. La mayoría de sangrados rectales se da por enfermedad de hemorroides, a veces también por fisuras. Entonces, es un tratamiento más que todo abordado por la parte proctológica o por la parte quirúrgica de primer ingreso. ¿Qué necesitamos nosotros para un abordaje en el tratamiento del sangrado digestivo? Bueno, hay que buscar las causas preventivas o terapéuticas con las que vamos a hacer esta valoración, ver el riesgo potencial que existe o de dónde se origina este sangrado, también tener bajo control
parte que yo digo que es más importante, monitorización y control hemodinámico del paciente. Eso es indispensable para poder estar actuando en el abordaje del mismo. Muchas veces el paciente no lo suben inestable hemodinámicamente. No. Cuando nos llega un paciente con un sangrado digestivo alto, con una hemorragia alta, lo más importante es estabilizarlo hemodinámicamente, ya sea para ir nosotros al servicio a realizar la endoscopía o que se suba o se traslade al servicio de endoscopía. Una de las pautas importantísimas que nos hablan la mayoría de guías en la actualidad es de contar con un personal correctamente preparado, que tenga todo lo que es el conocimiento esencial en cuanto a manipulación y aplicación de los distintos métodos o técnicas endoscópicas. No es una persona que se esté rotando constantemente en el servicio. Necesitamos gente que tenga conocimiento de todo lo que es el abordaje, desde que ingresa un paciente hasta que sale el paciente del servicio, con todos los cuidados necesarios por enfermería específicos para el tratamiento y abordaje de lo que es hemorragia digestiva o el diferente procedimiento, ya sea un TIPS, ya sea una dilatación, ya sea una polipectomía. El personal que está en la unidad de endoscopía debe ser altamente calificado y contar con los requisitos mínimos para poder trabajar en esta unidad. ¿Cuál sería el abordaje del paciente? Bueno, anteriormente les comentaba que tenerlo estabilizado hemodinámicamente es indispensable. ¿Qué tenemos que tener cuidado nosotros como personal que trabaja en esta unidad? Proteger, número uno, la vía aérea. La vía aérea nos va a evitar que el paciente broncoaspire la sangre, el vómito o lo que traiga ahí en esa sensación del momento del sangrado. Debemos colocar al paciente de cúbito lateral, colocar la camilla también en posición semifolia y en algunos de los casos, intubación. Si es un paciente conocido, el cual se presencia una hematemesis franca, un sangrado franco en la unidad de emergencias, eso es criterio para que el paciente se suba intubado y proteger así la vía aérea del mismo. ¿Qué necesitamos nosotros como enfermería cuando tenemos un paciente que nos ingresa a la unidad de emergencia? Bueno, canular, perdón, la vía endovenosa, empezar lo que es el traspase de volumen, mandar a solicitar la reserva de sangre y estabilizar hemodinámicamente a este paciente para luego proceder a hacer la endoscopía digestiva. Dentro de la endoscopía vamos a encontrar múltiples métodos de hemostasia endoscópica. Vamos a encontrar la inyección de sustancias a través de métodos químicos, métodos térmicos, métodos mecánicos. Y muchos de estos métodos se utilizan de forma dual, muchas veces hasta tres tipos de métodos diferentes para detener un tipo de sangrado. Entonces, es indispensable conocer los diferentes métodos que existen para poder detener el sangrado en algunos de los casos, ya sea tanto en el alto como en el bajo. El más importante y que toda unidad de endoscopía debe tener es el método de inyección. Debemos contar con un inyector, el cual va a ejercer una presión sobre el vaso sangrante. Este tipo de inyector lo vamos a encontrar con diferentes tipos de agujas y calibres. ¿Qué es lo que vamos a utilizar con este inyector? Bueno, pasamos la sustancia. ¿En qué tipo de lugares o lesiones? Bueno, en la úlcera péptica sangrante, en lesiones traumáticas, en lesiones vasculares iatrogénicas. ¿Y qué método o qué resultado vamos a obtener? Es una inflamación química que se va a dar a la hora de insertar el medicamento a través de la inyección. En el caso más utilizado es la adrenalina, que va a realizar una vasoconstricción en el vaso. Y el primer mecanismo de hemostasia va a ser meramente compresivo, posterior a esta sustancia empleada. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Si es un paciente que viene con una úlcera, colocamos primero la inyección de adrenalina, tal vez, o el método que ustedes, la sustancia que ustedes tengan. Posterior, se puede colocar un poquito de argón plasma, o muchas veces de una vez colocar un clip de forma mecánica. Dentro de las inyecciones que vamos a encontrar o las soluciones que vamos a utilizar en esta hemostasia va a ser la solución salina, el suero tradicional, la adrenalina,
esclerosantes, como muchos en los países se utiliza alcohol, en otros lados se utiliza cianoacrilatos, polidocanol, trombina, trombina combinada con fibrina. En otros países se utiliza también medicamentos como el sotradecol, perdón, el tetradesil sulfato sódico. Este tipo de medicamentos van a ayudar también a lo que es la hemostasia como tal. El más usado frecuentemente va a ser la adrenalina, y esta adrenalina va a realizarse uno en 10.000 o uno en 20.000, que va a generar una vasoconstricción. Uno en 20.000 se aconseja en pacientes que son cardiópatas, ya que estaríamos inyectando prácticamente esta sustancia. La solución fisiológica lo que va a generar es un taponamiento. En el caso de lo que es el alcohol y el polvo con alcohol, va a generar un tipo de necrosis o trombosis en el área del sangrado. Y también tenemos lo que son los cianoacrilatos, que van a generar trombosis química. Utilizan en otros países lo que es la trombina y la fibrina, que lo que genera es una trombosis fisiológica. Todas estas sustancias que estamos nombrando acá tienen un mismo nivel de eficacia según los diferentes estudios. Entonces tenemos una gama muy amplia. Latinoamérica, cada país tiene una serie de sustancias, dispositivos o formas de utilizarlas. Entonces debemos conocer un poquito de todo lo que hay en el mercado. También tenemos lo que son métodos térmicos. Dentro de los métodos térmicos podemos hablar del gas argón, podemos hablar del láser NY, podemos hablar de las pinzas por coagulación, una serie muy amplia para lo que es método térmico. Hay métodos térmicos de contacto, como en el caso de la electrocoagulación monopolar. También tenemos métodos de electrocoagulación bipolar, el BiCAP, el Heather Pro, que es otro sistema también de coagulación, Gold Pro y Coagrasper. La Coagrasper es un instrumento que se está utilizando mucho en lo que son las disecciones en tercer espacio, y se ha utilizado para lo que es la detección también de los vasos sanguíneos. Entonces, es una pinza que debemos tener en nuestro maletín de primeros auxilios, que nos puede colaborar a el sellado o el cierre de este vaso. Dentro de los de no contacto tenemos el láser Yang y el gas argón. El más utilizado es el gas argón, que es no de contacto. Es un sistema bastante seguro. No se debe pegar directamente al vaso sangrando. Evitar la adherencia del tejido, porque si no puede quemar el tejido o puede perforar. Es indispensable siempre tener una visión directa del tejido. Una de las cosas que siempre le indicamos tanto a los residentes o al personal técnico que está empezando a formarse es que la mayoría de las ondas del catéter de argón plasma va a tener una marca negra, el cual debemos observar cuando estamos realizando este procedimiento. Esta marquita negra nos va a prevenir de que generemos algún tipo de lesión al endoscopio. Entonces, importante estar pendiente de esa parte de la línea negra que tienen la mayoría de estos catéteres. Es muy eficaz en cuanto a la hemostasia. Sí se necesita gente experimentada para poder realizar este tipo de técnica. ¿Cuál es la función del enfermero en este caso, del asistente o del técnico de endoscopía? Bueno, debemos conocer primero los parámetros de las unidades de, de argón plasma. La más utilizada a nivel latinoamericano es la ERME, pero bueno, existen otra serie de unidades electroquirúrgicas para poder trabajar. Debemos conocer este tipo de patrón tanto para lo que son programas de angiectasias, proctitis, disecciones, enteropatía por radiación, úlceras sangrantes, y en algunos casos se ha utilizado para varices. Entonces, vean lo amplio que es el gas argón, el APC. Y también se está utilizando últimamente más frecuente en lo que es la erradicación del Barrett, en la eliminación de pólipos y adenomas, y también en la reducción de tumores. Entonces es una herramienta indispensable y necesaria en cada una de las unidades de endoscopía, que debemos manejar y conocer nosotros como enfermeros, no solamente el médico, sino nosotros también como enfermeros encargados de esta área. El argón plasma cuenta con la unidad electroquirúrgica. APC significa argón plasma coagulación, y vamos a encontrar diferentes tipos de catéteres, tanto para gastro, parte alta, y para la parte baja de colon. Es utilizada la mayoría de veces en lesiones vasculares entre 40 y 50 watts y con un flujo de 0.8 litros por minuto.
En los casos de ablación, utilizamos entre 70 y 90 watts con un flujo de argón a 1 litro por minuto. Entonces, son detalles o parámetros que debemos mantener casi siempre en la memoria para lo que vayamos a realizar. Dentro de los 3 modos de coagulación, tenemos que conocer el tipo que vamos a estar calibrando o utilizando, valga la redundancia. El forceps, que lo que va a hacer es eliminación de un tejido tumoral. El Putzel se va a utilizar para lo que son angiodisplasias, esófago de Barrett, y el Precis va a ser utilizado en angiodisplasias de colon derecho o ciego. Entonces, para que ustedes vean todos los parámetros de control que pueden encontrar en esta unidad electroquirúrgica. Aquí encontramos también que este es el catéter que vamos a conectar a la unidad electroquirúrgica, el cual va a transferir a través de él lo que es el gas argón. Vamos a encontrar que tiene diferentes tipos de salida en la punta, y esta es la rayita negra que les decía que tenemos que observar en el endoscopio para evitar lesiones o quemaduras del mismo en la punta. Esta va a tener una salida axial, lateral, o sea, de medio lado, o totalmente circunferencial. Van a encontrar una gama amplia también de catéteres que van a poder utilizar para el tipo de lesión de acuerdo a lo que ustedes estén viendo con el endoscopista en ese momento. Entonces, es indispensable que el médico, el técnico, el tecnólogo y el enfermero conozcan cada uno de estos instrumentos. ¿Qué situación nos trae el argón plasma coagulación? Bueno, trae complicaciones. La mayoría de métodos utilizados va a tener complicaciones. Algunos de ellos va a ser el dolor, en otros casos perforación, un índice muy pequeño, ulceraciones, también puede producir efisema submucoso o neumomediastino o neumoperitoneo. En algunos casos puede producir pólipos inflamatorios y una explosión como tal es muy poco frecuente, pero bueno, está registrada dentro de las complicaciones que puede suceder con el argón plasma coagulación. Este es otro de los retos que nos tenemos que enfrentar, y acá es cuando el profesional de enfermería, el técnico, el médico, debe saber lo que es un sangrado digestivo alto varicial. En este momento nosotros debemos abarcar al paciente, abordarlo de la forma más rápida y eficaz que podamos. Existen diferentes métodos para lo que es el abordaje varicial, que vamos a hablar a continuación. Pero antes de todo eso, ¿qué es el síntoma que vamos a ver en un paciente con un sangrado varicial? Bueno, el vómito acompañado de una gran cantidad de sangre, ese vómito en proyectil que deja la unidad de sala de shock inundada de sangre, muchas veces las heces oscuras, viscosas o con sangre. El paciente lo vamos a ver encefalopático, lo vamos a ver aturdido, muchas veces con pérdida de conocimiento ya en casos de gravedad. Entonces, esos son síntomas que nosotros como enfermeros debemos manejar dentro de la clínica que vemos en nuestros pacientes de las unidades de endoscopías. Y además, también debemos conocer las clasificaciones de las varices. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos con endoscopistas que nos hablan de una clasificación de Sarin, otros de Dagradi y otros de Babem. Entonces, nosotros como enfermeros debemos conocer de qué nos están hablando. Por ejemplo, la clasificación de Sarin va a hablar de grupos, subgrupos, características y ubicación de las varices. Mientras que la clasificación de Dagradi nos va a hablar de las formas de las varices, si son tortuosas. Por ejemplo, la clasificación de Babeno nos va a dar el tamaño, grandes o pequeñas. Esa va a ser la clasificación de Babeno. Entonces, conocer un poquito sobre las clasificaciones en la parte varicial. Y una de las que más debemos conocer es la clasificación de Sarin, que bien les decía, se hace una subdivisión en grupos que va a dividir las varices esófago gástricas, que van a ser las GOP1, y las varices gástricas aisladas, que van a ser las IgB. Entonces, posterior a eso viene un subgrupo que va a hablar de tipo 1 y tipo 2, que van a ser las de tipo 1 en curvatura menor, que aquí las podemos ver, y que son las más frecuentes en un 74%. Podemos hablar también del tipo GOP2, que son las que abarcan la curvatura fondo gástrico, perdón, son las más grandes y las más tortuosas. Y estas son las candidatas a realizar la mayoría de veces cianoacrilato.
Dentro de las varices gástricas aisladas podemos encontrar las que están en fondo gástrico, que son tortuosas y complejas, que serían las IgB1, acá las podemos ver, y también podemos encontrar varices en cuerpo, antro o región prepilórica. Son las menos frecuentes en un 2%. Entonces, debemos saber la ubicación y la localización de estas varices para poder hacerle frente a la hemorragia digestiva cuando el paciente nos llega. Por ejemplo, si estamos hablando de unas varices GOP2, estamos prácticamente pensando en cianoacrilato, estamos pensando en otro tipo de terapia muy diferente a lo que es la inyección como tal, qué sé yo, en una varices esofágica a través de un sotradecol o la ligadura de la misma. Dentro de la clasificación de Sarín, acá les hablaba, varices gástricas, GOP1, continuidades esofágicas por la curvatura menor, que serían estas, GOP2, continuidades esofágicas por la curvatura mayor hacia el fondo, varices aisladas en el fondo y varices del cuerpo y antro. Cuando hablamos de escleroterapia o inyección de varices de esófago, estamos prácticamente hablando de varices fúngicas. ¿Y qué es el cianoacrilato? Bueno, el cianoacrilato es un adhesivo tisular que provoca una formación de coágulos sanguíneos y detiene la hemorragia. En este tipo de sangrado digestivo de varices podemos también utilizar lo que es la ligadura con bandas, la colocación de prótesis y la angioterapia, que no es un método endoscópico, pero es uno de los métodos que se puede realizar para la detención del sangrado digestivo alto varicial. ¿Cuál es el problema que trae la escleroterapia? Bueno, la ulceración puede generar también abscesos, puede darnos una embolia portal al paciente y un infarto esplénico. Entonces, también consigo podemos generar una solución al paciente, pero también podemos llevar a otras complicaciones. Entonces, importante prestar atención a la clínica que va a manifestar el paciente posterior al tratamiento y estar pendiente de la monitorización y de los signos vitales que nos presenta nuestro paciente posterior a un procedimiento de escleroterapia. La inyección de cianoacrilato se ha puesto mucho en moda y existe hace más de 25 años, pero ahora es como más fácil la obtención de este producto. Igualmente es algo costoso. Viene la mayoría en cc's, medio cc's, un cc, depende de la presentación de la casa comercial. Este cianoacrilato se ha estado utilizando mucho en lo que es el abordaje de las varices IgB1 y las GOP2 como adhesivo tisular. ¿Qué es lo que va a hacer el cianoacrilato? Vamos a inyectarlo y va a polimerizar, perdón, con el contacto de la sangre. Eso va a hacer que se solidifique dentro de la varice y inmediatamente detenga el sangrado. Hay de diferentes formas, molde de gen que cae espontáneamente entre semanas y meses. Es un procedimiento donde el especialista, tanto el gastroenterólogo como el enfermero o el tecnólogo que esté asistiendo a este procedimiento, debe contar con una amplia preparación, porque hay que hacer mucho movimiento rápido, hay que hacer mucho intercambio de jeringas, cargar medicamentos, y por eso debemos tener siempre lista nuestra mesa de trabajo cuando sabemos que vamos a utilizar una varices esofágicas con el cianoacrilato. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Todo el material listo. ¿Qué vamos a ocupar? Jeringas de 3cc con destroza. En algunos lugares utilizan solución fisiológica y en otros utilizan agua estéril. Entonces, va a depender del lugar donde ustedes se encuentren. ¿Qué vamos a hacer? Purgar la aguja de escleroterapia con la solución. Vamos a cargar con una aguja de 3cc la solución, con una aguja, perdón, de jeringa de tuberculina o de prueba. Bajo la indicación médica, el médico nos va a decir si medio cc, un cc o 1.5, siempre de acuerdo a la indicación del médico y estar pendiente que él nos diga, ok, ábranlo y cárguenlo, ¿verdad? Importante, apagar el aspirador antes de pasar el cianoacrilato, chicos. Eso es indispensable para evitar un accidente en el endoscopio. Recordemos que el cianoacrilato es como una goma loca, es la crazy glue. Si le cae al endoscopio, lo podemos dañar el canal, el nus, el lente. Entonces, eso generaría un costo elevado en una reparación de un endoscopio. Posterior a pasar el cianoacrilato, debemos purgar otra vez con solución destroza, guardar la aguja
y en muchos casos lo que se hace es cortar el inyector. Eso va a depender de la técnica del médico o del centro de endoscopía en el cual ustedes estén trabajando. Posterior a eso nos corresponde revisar el endoscopio, valorar que no tenga residuos de cianoacrilato, que no haya manchas, que no haya obstrucción y llevarlo a lo que es la prueba de fugas. Otro de los métodos para lo que es sangrado varicial es la ligadura endoscópica, que es la más tradicional. Podemos encontrar ligaduras ya sea con látex o sin látex de diferentes cantidades de ligas de 5 a 7 bandas. Están para trabajarse en canal de 2,8 milímetros. ¿Qué es lo que sucede con esto? Igual tiene efectos adversos. ¿Qué tipo de efectos? Ulceración esofágica, dolor retroesternal, estenosis y obstrucción esofágica. ¿Qué sucede con las ligaduras endoscópicas? Tenemos pacientes que los podemos programar a futuro para realizar las ligaduras y valorar en el momento. Y están los casos que son el paciente consangrado que nos llega con aquellas varices y aquel chupón dando a todo mecate y debemos hacer este tipo de ligadura muchas veces al no contar con sustancias de inyección de escleroterapia o algún tipo de cianoacrilato. Acá podemos ver los dos tipos de métodos. Aquí vemos el método a través de inyección. El endoscopio se va a posicionar sobre la varice, se saca el inyector y vamos a pasar la cantidad que el médico nos indique. En este caso, le corresponde al personal de enfermería o al personal técnico montar el set de ligas que vamos a ver a continuación y ensamblarlo en el endoscopio. Estos son diferentes tipos de set de ligas de casas comerciales. En el mundo de la endoscopía vamos a encontrar 1001 dispositivos médicos de diferentes marcas, diferentes precios. Entonces, siempre estar anuentes a conocer lo que nos ingresa o lo que existe en el mercado, porque a veces nos acostumbramos a trabajar solo con un producto y por A o por B llegamos a otro centro o cambian la licitación o la compra e ingresa otro y empezamos a tener problemas. Entonces, importantísimo estas actividades educativas para actualizarnos en cuanto a los conocimientos y los dispositivos que se encuentran en boga. Podemos ver acá, estas son imágenes de la página de Facebook que les invito a que la sigan, de la instrumentadora endoscópica. Es de una chica argentina que se ha preocupado por llevar conocimiento a toda la parte de endoscopía de asistentes y de técnicos allá en Argentina y está constantemente subiendo mucho lo que es instrumental o técnicas o pasos para poder realizar. Aquí podemos ver una inyección, perdón, un inyector. Podemos ver el agua estéril, la jeringa, el medicamento que vamos a inyectar y aquí podemos observar un set de ligas. Acá los sets de ligas debemos saberlos montar y conocer cada una de sus partes. Acá encontramos lo que es el cabezal, el perforador, que nos sirve también para pasar agua durante el procedimiento y lavar los lentes. La guía que va a ser plástica, pero también existen guías metálicas, por ejemplo, el de Smart Band y el cap con bandas de acuerdo a lo que se haya adquirido en el servicio. Acá, como ustedes pueden observar, vemos el capuchón, el cabezón, como nosotros le decimos acá, instalándose sobre el canal de trabajo. Recordar que debemos retirar el tapón del canal de trabajo y conectarlo directamente con el set de ligas. Por acá vamos a pasar lo que es la guía plástica y va a salirnos al extremo distal del endoscopio a la punta, en el cual vamos a hacer un enlace con el set de ligas. El set de ligas tiene un cable que el cual vamos a jalar y se va a poder posicionar en la parte del, perdón, la punta distal y acá se va a enrollar el cable para darle la sujeción adecuada para que el médico pueda disparar la liga. Importante siempre cuando ustedes le entreguen el endoscopio al endoscopista, al cirujano o al gastroenterólogo, que ellos lo revisen y estén de acuerdo con ustedes, porque muchas veces puede quedar flojo algo y los responsables seríamos nosotros. Y en el momento de este en el momento de tener la emergencia no podemos fallar, tenemos que hacerlo rápido. Acá vemos imágenes de lo que es un sangrado varicial
Vemos acá donde está la varice a chorro y aquí podemos observar cuando se coloca una liga, así quedarían lo que es posterior a una ligadura de varices. Como ustedes pueden observar, vean la clase de chibolas que se pueden agarrar de varices ligadas, por eso es que muchas veces genera ese dolor retroesternal, el paciente va a tener que recibir dieta líquida y toda esa parte. Dentro de las nuevas terapias para la hemorragia digestiva alta no varicosa, podríamos agrupar en 3 grupos, lo que es la angioterapia, guiada por endoscopía o ultrasonido, agentes hemostáticos tópicos y también dispositivos para cierre mecánico. La angioterapia es un método terapéutico de la hemorragia digestiva en el cual lo que se va a ocupar es realizar un tratamiento no en el área de gastroscopía precisamente, a veces ocupamos lo que es un área que esté sellada para los rayos X, va a tener diferentes variables y siempre va a ocupar un personal altamente calificado, infraestructura y equipos especializados para esta intervención radiológica. ¿En qué consiste? Van a haber 2 tipos de técnicas terapéuticas. Una que va a ser la infusión de la vasopresina arterial, que va a controlar la hemorragia, y otra va a ser la embolización, que es una emboloterapia de la arteria ocluida, con un agente embolizante, que ya sea el Gelfón o otros que se pueden utilizar en el mercado. También existe lo que es el tratamiento endoscópico, el TIPS. El TIPS se realiza también en las salas de hemodinamia por muchos intervencionistas o hepatólogos, gastroenterólogos que son hepatólogos, y consiste en lo que es una comunicación entre la vena porta y la suprahepática. Va a generar una hipoperfusión hepática y esto evita el deterioro de la función hepática y la encefalopatía. Estos tratamientos se van a utilizar en caso de que los métodos anteriores, tanto la inyección de cianoacrilato, el esclerosante o las ligas, no den un resultado adecuado para el paciente. ¿Y qué es el TIP? Es transyugular intrahepatic portosistema Chung. Entonces, todo esto se realiza también en una sala de hemodinamia. Se va a colocar un stent, una prótesis, que va a hacer esta comunicación entre la vena porta y la suprahepática para liberar la presión de la hipertensión. También existen prótesis variciales DANIS que nos van a poder ayudar en lugares donde no hay endoscopista de disponibilidad, no hay gastroenterólogo. Estas endoprótesis las podemos colocar sin necesidad de rayos X. Viene un set listo, equipado con chupeta o protector bucal, guías, donde se le va a indicar al emergenciólogo cómo hacer la colocación de este tipo de prótesis. Tiene sus contraindicaciones, por ejemplo, si es una neoplasia maligna que no nos vamos a dar cuenta, no vamos a poder colocar este tipo de prótesis. Tampoco si hay antecedentes de radioterapia de tórax o exófago, neoplasia maligna en garganta, laringe, tráquea, bronquios o estómago y en fístulas esofagorespiratorias. Tampoco en hemorragia esofágica, debido a que la lesión de la parte superior de este stem puede generar más lesión. Es un arma que ha venido a ayudarnos montones en los lugares, como les decía, donde no se encuentran los endoscopistas. ¿Por qué? Porque tiene bordes atraumáticos, el equipo, el sistema es fácil de utilizar, tiene una compresión estandarizada para las varices, entonces lo que produce es una hemostasia eficaz. También cuenta con marcadores en ambos extremos de las prótesis y se puede extraer a los 7 días. Esa es una de las grandes ventajas que tiene y se puede valorar al paciente como tal. Dentro de los métodos mecánicos vamos a encontrar también los clips y las bandas que hablamos anteriormente. Los hemoclips son de uso para marcaje endoscópico, cierre de perforaciones menores a 20 milímetros que pueden manejarse y también para hemostasia en lesiones mucosas o mucosas, úlceras sangrantes, arterias y pólipos. Entonces, dentro de la gama de hemoclips, ¿cuál usar? ¿Qué debemos utilizar? Bueno, hay un amplio con un mercado de clips. Encontramos descartables con camisas autoclavables, reutilizables. Encontramos de diferentes diámetros, diferentes marcas, algunos con rotación, otros sin rotación, unos de fácil liberación. Entonces, tenemos 1001 lista para poder escoger los clips que podamos utilizar.
Tenemos que saber, por ejemplo, características. En el caso de este tipo de clips, en el surclip, tiene una precisión y fuerza de sujeción. Valorar también las rotaciones del clip, el tipo de apertura que va a tener el clip, eh, los tamaños y las longitudes del vástago del clip. Eso es importante que el profesional que está manejando esto lo conozca para brindarle orientación también al endoscopista, al gastroenterólogo o al cirujano que esté trabajando. Tenemos en la actualidad ya clip dobles de tracción de tejido que nos pueden servir para cierre de perforaciones, pero también para la utilización de sangrados. Lo podemos utilizar, como ustedes pueden observar acá, se maneja a dos manos, son dos colores diferentes y podemos hacer el accional del aproximar una de las lesiones con un lado y afrontar con el otro. Este nos permite un diámetro de 15 milímetros para cierre de defectos superiores a 3 centímetros, entonces es bastante amplio. Nos genera más seguridad. Muchos de estos dispositivos debemos tenerlos en nuestras unidades, aunque muchas veces no se deban utilizar, pero por lo menos en una emergencia los tenemos disponibles y debemos saber cómo se utilizan también, cómo se deben manejar. También dentro de la parte de sangrados, existen ya dispositivos para la sutura, ese tipo de dispositivos como lo que es el Stack Tag de Boston. Podemos hablar de lo que es la sutura endoscópica del Apollo, portagujas de Olympus. Existe una gama amplia que también pueden servirnos para lo que es un tipo de sangrado. También tenemos clip especiales, el famoso Ovesco, que es un sistema que emplea en endoscopía la compresión mecánica del tejido del tracto gastrointestinal. Este no solamente también nos ayuda para lo que son perforaciones y fístulas, sino también para el control de hemorragias grandes, en caso de haber fallado con el tratamiento endoscópico convencional. ¿Cómo se usa un tratamiento? Acá podemos ver un poquito del sistema de Ovesco. Y el sistema Ovesco tiene la ventaja de que tiene el mismo sistema de ensamblaje del set de ligas. El set de ligas de Ovesco, de las diferentes marcas, tiene un capuchón, una guía plástica y un cable. Vamos a hacer el mismo sistema, colocar el capuchón en el canal de trabajo, se fija con esta cinta, pasamos una guía plástica, colocamos el extremo distal del cable y pasamos y montamos el Ovesco. Igual se ocupa personas que tengan conocimiento, manejen los diferentes tamaños y los diferentes tipos de cierre de clips. Aquí encontramos algunos de ellos. Esta es una pinza accesoria que es la que permite hacer el afrontamiento de la lesión para el cierre. Se maneja como la pinza que les presenté, el clip a doble mano. Aquí podemos observar, acá está la lesión. Aquí viene la pinza, afronta un lado el otro, se baja el clip y se cierra. Entonces, esto es lo que nos produce este cierre de perforación, evitando también así hemorragias, utilizados también para polipectomías, disecciones de amplio tamaño. Y una de las ventajas que hemos tenido en los últimos años para lo que es la endoscopía. Tenemos el Hemospray, que es el famoso cocinero médico. Es un polvo que se desarrolló para los soldados en la guerra. Se coloca en la parte del sangrado y esto lo que va a generar es una parte de hemostasia en la cual, vamos a verlo acá, más fácil. Vamos a disparar, va a caer el polvo sobre la lesión sangrante. Esto se va a empezar a sellar, va a generar un colchón y va por ende a eliminar lo que es el sangrado. Dentro del Hemospray aquí podemos ver una imagen más clara. Así queda cubierto posterior al sangrado. El tratamiento también del sangrado digestivo no varicial, ya esa es otra historia. Hablábamos un poquito del varicial, ahora hablamos del no varicial,
que es la inyección a base del coágulo con solución salina para promover la hemostasia, también remover el coágulo mediante la aspiración. Siempre que veamos un sangrado y tenga un coágulo, chicos, hay que quitar el coágulo con un asa de polipectomía, con una cita de P, con lo que ustedes tengan, retirar ese pólipo para ver, perdón, ese coágulo para ver qué es lo que está sangrando y así aplicarle la terapia que realmente necesita. Podemos utilizar métodos hemostáticos térmicos o colocaciones de clip, como les decía al inicio de la, que son diferentes tipos de métodos. Este es otro sistema, el Purostat. El Purostat es una solución acuosa a base de péptidos sintéticos. Es muy bueno, nos ha ayudado también en pacientes con cáncer que tienen lesiones que están sangrando, entonces es un gel que va a caer sobre la lesión y va a generar una capa para eliminar el sangrado. Entonces esto le puede ayudar a muchos pacientes que están sangrando con antecedentes de cáncer que muchas veces no teníamos que ofrecerle. ¿Y cuáles han sido las indicaciones para utilizar este Purostat? Bueno, hemostasis durante la cirugía y cuando la ligadura o los métodos tradicionales para hemostasis no son efectivos o no son posibles. Entonces, tenemos esta otra herramienta para lo que es sangrados. Aquí podemos ver, viene esta jeringuita, viene la cantidad de ml, se le coloca un inyector especial que venden, que viene con el set, y por ahí vamos a inyectar esta sustancia. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una mala hemostasia? Bueno, logramos resolver y parar el sangrado, pero ¿qué nos va a generar algo para que no se concrete bien este procedimiento? Bueno, cuando son úlceras muy grandes de tamaño, puede ser que el paciente nos vuelva a resangrar, un shock por parte del paciente, un sangrado activo durante la endoscopía que no podamos controlar. Eso pueden ser factores predictivos a la mala hemostasia, la presencia de sangre fresca en estómago posterior a un lavado gástrico o la colocación de una sonda o un vaso visible sangrante. ¿Cuáles son los riesgos que pueden producir un sangrado? Pacientes menores de 65 años, un shock, un nivel de hemoglobina inicial bajo, un resangrado temprano por varices puede ocurrir en los primeros días posterior al tratamiento, el de 30 y 50%, y es potencialmente prevenible con tratamiento médico o endoscopía. Entonces, gracias a Dios tenemos este montón de herramientas que nos pueden ayudar a salvarle la vida al paciente. Cuidados de enfermería en el paciente con hemorragia digestiva. Bueno, sabemos que la atención del paciente, el paciente muchas veces llega a un estado de ansiedad. Venía una endoscopía normal. Cuando estamos en la endoscopía normal, nos damos cuenta que es un paciente hepatópata que tiene varices esofágicas no diagnosticadas, tose, hace un esfuerzo, se revienta una varices y se convierte en una emergencia. Entonces, tenemos que darle soporte a este paciente, empezar a correr y poder manejar todo esto, tranquilizando al paciente, ayudando a la parte médica, acomodando lo que son los equipos, la monitorización. Esto es indispensable para el personal de enfermería que trabaja o se desarrolla en una unidad como tal. ¿Qué debemos saber? Primero, la valoración del estado hemodinámica del paciente, la toma de constantes, tensión de presión arterial, frecuencia cardíaca, el estado de perfusión periférica del paciente, que no sea un síncope, la coloración de la piel, si lo vemos muy pálido, muy blanco, mucosas, la temperatura, el relleno capilar, sequedad de bocas, todos estos son una valoración del estado hemodinámico que debemos conocer como profesionales de enfermería en el paciente que llega a un sangrado digestivo. La historia clínica que todos debemos manejar, alergias conocidas a fármacos, historia de úlcera o reflujo, toma de fármacos, utilización de AINES que pueden generar también sangrados, una sepsis posoperatoria, si el paciente es posoperado de una gastrostomía, perdón, eh, todo ese antecedente quirúrgico lo debemos conocer, los síntomas digestivos, aprender a diferenciar qué es una epigastralgia de una pirosis, de una disfagia, de una náusea, de un vómito. Todas estas características que nos presenta el paciente o síntomas que nos refiere el paciente, debemos conocerlos nosotros en la unidad de endoscopía. Lo mismo que los antecedentes de hepatopatías, hemorragias previas, si también tiene la ingesta de alimentos que tiñen las heces de negro, eso es muy dado, muchas veces nos llaman del servicio de emergencias a realizar un lavado gástrico de un paciente por observación por melena y cuando usted llega a valorar al paciente, hacerle el lavado, le preguntan y te dicen que estuvo con tratamiento de hierro. Entonces, hacer este tipo de consultas o preguntas para el bienestar del paciente.
La exploración física que tenemos que ver, la palidez de la piel, mucosas, existencia de signos de patopatía crónica, los que son arañas vasculares, eritema palmar, equimosis o petequias por una enfermedad hematológica, lesiones dérmicas, angiomas, y todo esto debe quedar registrado en nuestras notas de enfermería de cómo recibe el paciente y de cómo ingresa el paciente y qué tratamiento se le dio al paciente. Importantísimo la reposición de la volemia, la medida prioritaria inicial, empezar a buscar la permeabilidad de una vía aérea, aspirar todo lo que son secreciones, sangre si es necesario, oxigenoterapia, canalización de 2 vías venosas de grueso calibre, recordemos que necesitamos pasar bastante a volumen o a chorro, extracción de muestra sanguínea para mandar a solicitar la reserva de sangre, la infusión de suero salino isotónico, Ringer lactato, podemos colocar también expansores de plasma o concentrados de matriz si es necesario, sondaje vesical, control de diólisis si es necesario y electrocardiograma. Muchas gracias, espero que haya sido de conocimiento básico y necesario que vamos a obtener en nuestras unidades de endoscopía. Es un tema bastante amplio y es una de las cosas que nos enfrentamos el día a día. Vemos el paciente entrar caminando normal y se puede convertir en una emergencia y en mi caso los he visto salir tapaditos con una sábana blanca. Entonces, valorar el paciente de la endoscopía no es un paciente que llega nada más, se le mete el endoscopio y se va, no. Estamos enfrentando un paciente que puede ser altamente riesgoso en cualquier gastroscopía, aparte de si se realiza una sedación, los riesgos de una sedación, los riesgos de un procedimiento terapéutico, un procedimiento intervencionista, todo este tipo de cosas tenemos que tomarlas en cuenta. Por eso es que la necesidad de una especialidad en enfermería, en gastroenterología, en endoscopía es indispensable. Necesitamos enfermeros altamente calificados, enfermeros que tengan conocimiento global del paciente, del abordaje de las patologías gastrointestinales para brindar acompañamiento y brindar seguridad al paciente, seguridad al equipo y seguridad también a los médicos con los que trabajamos. Dudas o consultas, con mucho gusto. Este es mi correo electrónico. Mi teléfono está ahí puesto, también celular, y esta es mi página en LinkedIn, me pueden encontrar como Pablo Joel Vázquez Jiménez. Ahí estamos subiendo siempre artículos interesantes sobre charlas, capacitaciones, últimas actualizaciones en cuanto a dispositivos, también lo que es procesos de limpieza, desinfección, guías. Estamos trabajando mucho con esta área. Muchísimas gracias. Pablo, excelente presentación. Muchas gracias por todo lo que nos comentaste. Creo que nos queda muchísimo por aprender. Es todo lo que puedo decir después de todo lo que nos dijiste. Hay mucho que aprender todavía. Ojalá nos pudiera hacer una clase de cada uno de los distintos métodos. O sea, creo que es como el inicio de todo lo que hay que hacer. Así que tengo hartas preguntas. La reunión está contemplada para 1 hora, así que nos queda por lo menos 10 minutitos de preguntas Sí. y quisiera ocuparte lo más posible en este rato. Así que vamos a empezar con la primera pregunta que había con respecto al Hemospray. Habían dos preguntas. La primera es, una vez que se le aplica el Hemospray a un paciente, ¿cuántos días posteriores hay que hacerle un control? ¿Hay que hacerle control? Y si es así, ¿cuántos días Bien. después hay que hacerle un control? Bueno, el Hemospray es una solución súper importante, esa base de polvo vegetal. Muchos de los endoscopistas van a solicitar una endoscopía el día posterior. Eso va a depender del criterio del gastroenterólogo, el cirujano o el endoscopista que esté trabajando. Yo nombro cirujano, endoscopista y gastroenterólogo porque son tres perfiles que se realizan desde la parte médica en diferentes países, entonces, y realizan también todo lo que es la parte de procedimientos endoscópicos. Como te digo, va a valorarlo el endoscopista, si lo realiza al día siguiente, si lo realiza 48 horas, eso va a depender de la parte médica como tal. Perfecto. Y otra cosa como técnica, en el momento de usar la sonda de Hemospray suele taparse al estar en contacto con hemorragias, sobre todo cuando son hemorragias muy tipo 1. Masivas. Ujú. Exacto.
¿qué cosa en tu experiencia nos podrías recomendar para que no se tape la sonda de Mostrite? Bueno, primero que nada, el médico es el especialista en pasar la guía ahí y la sonda. Entonces, ojalá sea un médico experimentado. Muchas veces nos corresponde trabajar con residentes que están en la fase de aprendizaje. Sucede lo mismo que con la sonda de argón plasma, que se pega mucho y eso va a generar un residuo. Entonces hay que volver a sacar la sonda, tratar de limpiarla ahí con una gasita, quitarlo el residuo y probar para que podamos otra vez continuar con la aplicación de la sustancia para la detección del sangrado, ¿verdad? Entonces eso sería cuidado, más que todo desde la parte médica y, como te digo, retirar el catéter, limpiarlo y continuar de nuevo. Perfecto. Una de Tengo las cosas, otra. perdona, una de las cosas que también se puede hacer dentro de este tips que yo creo que es lo que se refería quien preguntó, es que hay que sacar la aspiración, porque tienden a como aspirar, entonces lo que hacemos nosotros es retirar la aspiración para que no se pegue y no se tape, porque cuando requiere humedad se colapsa dentro de la zona, entonces lo que se tiende a hacer es retirar para evitar que el médico aspire, qué sé yo, sacamos la aspiración. Correcto. Eso como recomendación. Un tip que me llevo yo. Muy amables, gracias. Entonces, sacar la aspiración y en caso de que aún así no sirva, sacamos y limpiamos con una gasa para poder volver a introducir la sonda. Correcto. Con respecto, Pablo, al set de ligaduras, cuando, por ejemplo, entendemos que el mismo set de ligaduras podría usarse en una segunda oportunidad con un paciente. En este caso tendríamos que reprocesar el set. ¿Cómo recomiendas tú que sea ese reprocesamiento? Solamente en caso entendemos que se puede usar con el mismo paciente. Bueno, entendiendo que este dispositivo lo vamos a reutilizar en el mismo paciente, debemos realizarle un proceso de limpieza con detergente enzimático, desinfección de alto nivel, si contamos con desinfección de alto nivel, y si se puede mandar a óxido de etileno, contando con la central de esterilización, podríamos hacerlo con óxido de etileno, siempre y cuando el catéter o el cable esté bien seco. Y ahí hay una corrección. El término reprocesamiento o la palabra reprocesar es un término que no se debe utilizar y estamos muy frecuentes usarlo. De hecho, si revisamos las guías y la literatura, nos habla de reprocesamiento de dispositivos. Esa es una palabra que no existe. Si ustedes revisan el diccionario de la Real Academia, habla del término procesar, no reprocesar. Reprocesar se tomó de un anglicismo de reprocessing que sí existe y se adaptó al español, pero cuando hablamos de reprocesar, no, es procesar los dispositivos. Entonces ahí para entender que muchos de la literatura nueva ya nos habla de procesar y no de reprocesar. Entonces para tenerlo ahí como tip, ¿verdad? Perfecto, vamos aprendiendo todos juntos, esa es la idea. Entonces vamos a procesar los equipos y nunca vamos a reprocesar, nunca más. Procesar. Nunca más reprocesaremos. Perfecto. Otra pregunta, Pablo, si es que, por ejemplo, no tuviéramos cianocrilato, ¿existe la posibilidad, por ejemplo, usar dextrosa? Si es que fuese así, ¿en qué porcentaje utilizaría? Vea, Soledad, referente a eso es muy variable. Hay países que cuentan con los recursos necesarios para tener todo este arsenal para afrontar lo que es un sangrado. Hay médicos que hacen magia o hacen, en América Latina somos muy dados a inventar o a aplicar técnicas que no. Entonces, si les ha funcionado destroza y el médico les indica la cantidad, es lo que diga el médico. Por ejemplo, yo he visto colocar clips en varices esofágicas y ustedes dirían, ¿cómo? No están dentro de la literatura, pero lo han hecho. Cauterizar con algún plano una varices, lo han hecho. Entonces va a depender mucho del endoscopista con el que ustedes estén trabajando y el nivel de riesgo con el que estén, ¿verdad? A mí me gusta mucho cuando yo digo los chicos que son bien locos y que se lanzan y prueban todos los métodos. A ver, muchas veces han funcionado esos métodos y le han salvado la vida al paciente. Entonces, siempre bajo indicación médica. Recordemos que seguimos acatando las instrucciones. Nosotros tenemos que conocer lo que hay, lo que tenemos disponible, pero siempre respetando la parte de la indicación médica, siempre y cuando no vaya a ser contraproducente en el paciente. Perfecto.
También tenemos otra pregunta en relación a las sondas en Stacken. Yo no sé si allá también la ocupan con ese nombre, ¿sí? Bueno, la sonda Senstaken, la sonda Blackmore y la sonda Linton son tres tipos de sonda que se utilizan para los pacientes con sangrados variciales. Acá ya casi no se utilizan, las que quedan son la sonda Linton, muy pocas, pero se siguen utilizando. De hecho, hace poco estaba revisando varios artículos y continúan hablando de la utilización de sondas Senstaken y de Blackmore y de Linton. Entonces, son alternativas al no contar con, por ejemplo, una angioterapia o no contar con TIPS. Va también a depender del hospital con el que estén. Se seguirá utilizando la famosa Linton o la Blackmore o la Senstaken. Pero sigue siendo algo súper como no indicado, ¿no? O sea, como de salvataje extremo, Yo cuando ya no hay creo que nada. es algo muy ortodoxo, es algo muy concho para el paciente. Recordemos los que somos un poquito más viejos en endoscopía, entrar a un salón y ver al paciente traccionado con aquellas bolsas de suero, pero ya era lo que funcionaba en aquel momento. Yo, tengo siempre un recuerdo con la sonda Linton porque yo las había visto y las había en la literatura y todo. Y recuerdo que en mi primer guardia me llaman a hacer un lavado gástrico de un paciente en la unidad de cuidados intensivos, no, medicinas, perdón, y llego a medicinas y lo que yo veo es aquel paciente con aquella sonda. Y como son sondas tan viejas, ya tienen borrado dónde está el balón, dónde es que se pasa. Y yo decía, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces, siempre tengo el recuerdo de la sonda Linton y mi primer lavado gástrico de un paciente. Entonces, revisar que esté limpia y ojalá le hagan una marquita para el compañero que tenga que hacer el lavado, no desinfle el balón y pueda realizar el lavado. Es muy traumática para el que la tiene Mm. y para el que la pone, ¿verdad? Pues, Y la última pregunta, Pablo, que te tengo es, bueno, tenía varias otras, pero en honor al tiempo, por ejemplo, esto de estabilizar al paciente. Tú nombraste que tenemos que estabilizar al paciente previo al procedimiento. Está súper documentado en la literatura que tenemos que estabilizar. En muchas ocasiones, sobre todo en los hospitales públicos, los pacientes llegan muy inestables, son pacientes que tienen muchas comorbilidades y el paciente está en riesgo inminente, o sea, va a morir. Y en ese caso, ¿cuánto esperamos para estabilizar? Muchas veces el médico realiza el procedimiento, ya hace una pequeña estabilización. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué nos puede aportar en relación a la estabilización de un paciente en un contexto de urgencia? En un contexto de urgencia, primero, proteger vía aérea del paciente. O sea, ahí vamos con esa estabilización. Necesitamos, porque un paciente que esté todavía consciente, que esté en ese estado, se va a comportar mal y no nos va a permitir trabajar adecuadamente. Entonces, necesitamos un paciente que sea estable. ¿Qué es lo que priva primero? La estabilidad del paciente. Si nosotros no tenemos un paciente relativamente estable o esa ventana de tiempo de estabilidad que nos brinda muchas veces, en la hora de actuar, por eso es que ocupamos personal altamente calificado, personal que entre, tome la batuta, dispare y guíe durante el procedimiento. Entonces yo creo que eso va también a variar de acuerdo al área de donde usted esté trabajando. Pues yo trabajo en un hospital público, y en mi hospital el paciente no se sube hasta que no esté hemodinámicamente estable, intubado, guardando vía aérea con doble canalización de vías, pasándosele volumen. A eso nos referimos. Ya, y si la presión está viniendo hacia abajo, ya vamos a tener que hacer otras cosas. Ya el sangrado prácticamente lo ha matado, lamentablemente. Pero es muy de criterio entre el emergenciólogo y el gastroenterólogo. Sí, entonces ahí lo que tenemos que estar nosotros listos, siempre preguntar, bueno, es un paciente por sangrado, ¿qué viene? ¿Qué tiene? Es varicial, entonces ya pensamos en ligas, pensamos en cianoacrilato, pensamos en todo eso que debemos manejar a que nos digan es un paciente desconocido, una hepatopatía, perdón, una patología desconocida, ¿qué es? Entonces, ahí informarnos nosotros realmente de cómo está el paciente cuando nos llega a la unidad de endoscopía. Entonces sería como bajarnos un poco la meta y sería como estabilizar, sería como contar con todos los criterios como de seguridad para atenderlo De y no seguridad del esperar que paciente. tenga 3 horas de presiones estables y No, no, parámetros. no, es No vamos a tratar poder de hacerlo. estabilizar. No, no. Si el paciente está ahí, protejamos vía aérea, controlemos a través de fármacos, vasodepresores, todo lo que ustedes quieran, el médico quiera colocar. Y cuando ya sienta esa ventana de tiempo, ya subimos y entramos. Pero necesitamos un paciente que esté estable, porque muchas veces nos ha pasado, el paciente se mueve, el paciente brinca,
tose, hace aquel sangrado, broncoaspira, está encefalopático. Entonces, son un montón de cosas que no nos va a permitir que el tratamiento que efectuemos sea eficaz. En el fondo, en Entonces, vez de ayudarlo, lo estamos perjudicando absolutamente. exactamente. O sea, el paciente por lo menos no va a ser un paciente normotenso, normocárdico, pero Ujú. tenemos que tener un paciente un poquito más estable, con un poco más de volumen, porque ya poniendo un poco de sedación, ese paciente se puede ir para abajo si no está un poquito amononado, como le decimos en Chile, que esté bien adecuado para poder meter un tubo. Porque si Claro, no correcto. hay, en el fondo, como dice, si no, si metemos un tubo con un paciente inestable, al final podemos matarlo, más que ayudarlo. Exactamente. Entonces tenemos que estar muy claros en esa parte. Como equipo de enfermería tenemos que conocer todas esas complicaciones y Sí. ese riesgo que se nos impone dentro de nuestras unidades, pero esas decisiones al final realmente las toma el endoscopista. Y dentro de las guías, la mayoría de guías dice el paciente debe estar hemodinámicamente estable para realizar el procedimiento de urgencia. Eh, Pablo, me encantaría poder hacerte muchas más preguntas, dejarte acá hasta las 10, pero sé que tienes vida, que allá son las 5 de la tarde, acá ya es de noche. No, no te preocupes. Te agradezco muchísimo, es absolutamente voluntario, él está acá solamente por el afán de difundir conocimiento y de aportarnos a nosotros acá en Chile. Me Qué buena gustaría onda. dejarte a ti, Pauli, no sé si quieres decir algo para terminar. No, agradecer absolutamente. Y en general, con esto podemos darnos cuenta que unificamos en el fondo criterios, unificamos conocimientos, que son muy parecidos a los que tenemos aquí en Chile. O sea, hay un par de clips que ahí nos estaban preguntando que la verdad que yo desconozco dónde los pueden vender acá. Creo que Promedor los vende en Argentina, pero no sé, desconozco si los venden aquí en Chile. Eh, pero en el fondo es lo que hacemos, pero con la expertise de, obviamente, de nuestro colega Pablo, que nos muestra, nos da como un conocimiento para todo el mundo, porque obviamente tenemos gente, como dice Pablo, yo soy viejita de endoscopia, yo tengo como 25 años en esta área. Pero hay gente nueva que tiene que aprender, ver el tema del argón. Nos preguntaban ahí mismo el tema del argón. Hay unidades que no tienen argón, pues ya a veces ocupan, como dice, la pinza caliente para poder hacer la angiodisplasia. Ujú. Una pincita caliente para poder, o un asa con la puntita y cauterizan así. Estas son como Exactamente. las técnicas más antiguas que uno las conoce de... Ahora, obviamente, existen en otro lado muchas técnicas nuevas como el argón, o no técnicas, en realidad no es tan nueva, pero donde haya en el fondo el poder económico para poder tener ese tipo de equipo, porque es un equipo caro, la mantención del gas, las sondas son caras, se la encarece al paciente, en muchos casos, por lo menos en mi institución. Entonces, saber que es un trabajo que hacemos similar todos los enfermeros, y obviamente se necesita gente con expertise. Tiene que saber, y nosotros como enfermeros muchas veces no hacemos el procedimiento, pero obviamente supervisamos. Aquí como, yo no sé cómo le dicen ahí en tu país a los enfermeros universitarios, que se llaman aquí en Chile los licenciados, no sé, pero nosotros muchas veces supervisamos lo que hace el técnico y tenemos que saber hacer de todo, porque si no, ¿cómo sabemos que lo estamos haciendo bien? Así es que yo Correcto. agradezco de corazón tu disponibilidad, que es totalmente de buena onda hacia nosotras. Especialmente yo sé que te has comunicado mucho con la Sole, que la Sole nos ha ayudado en todo esto, y te agradezco de verdad el apoyo, el conocimiento y las ganas de poder apoyarnos desde tu país. No, con mucho gusto, un placer para mí. Estos años, yo tengo 25 años de estar también en el ámbito de la endoscopía digestiva y lo que son centrales de esterilización. He tenido la oportunidad de conocer mucho de la situación latinoamericana y cuando vamos a muchos congresos vemos aquel montón de instrumental y de cosas que queremos implementar. Sabemos que las realidades son totalmente diferentes, Ujú. sabemos que hospitales tienen presupuestos elevadísimos y cuentan con todos los equipos. Por ejemplo, el TIPS es uno de los procedimientos que se realiza mucho en Chile, en hospitales en Chile, que cuentan con muy buenos insumos, pero sabemos que también hay muchos que tenemos que trabajar con las uñas, que tenemos que reutilizar dispositivos, lamentablemente, que es otra de las realidades que enfrentamos, que el procesamiento de los endoscopios no son muchas veces los más adecuados. O sea, tenemos un montón de retos y creo que tenemos que adecuarnos a el momento,
pero en ese momento tratar de modificar lo que podamos para mejorar tanto para el paciente como para la unidad y para nosotros sentirnos y irnos a dormir en paz. En Creo que paz. lo más importante es ir a descansar uno en paz, sabiendo que pudo realizar una acción que fue buena, que fue lo que no pudiste más porque no lo tenés o no puedes, está fuera de tu alcance. Pero hacer las cosas correctas, la conciencia es indispensable, más en endoscopía digestiva, en cuanto a lo que es el procesamiento de endoscopios o de muchos de los dispositivos como tal. Es un acto de fe, nadie lo ve, nadie lo supervisa, nadie lo cuantifica, estamos ahí. Entonces creo que todos tenemos una misma realidad, tenemos en algunos hospitales hay un dispositivo, en otros hay otro, pero tenemos que compartirnos, tratarnos de ayudar. Por eso la importancia de estos nuevos grupos a través del WhatsApp, donde cada uno expone, comenta y te vienen a dar una mano, una salvada, ¿verdad? Sí. Chile está muy bien a nivel de salud. Es un país que es muy comparado con Costa Rica en cuanto al sistema de salud. Y bueno, para mí Chile también tiene un montón de cosas que ofrecernos a nosotros los costarricenses, desde el punto de vista de endoscopía, de enfermería, de la esterilización, o sea, está muy bien. Entonces, instar a todos a tratar de mejorar, a pegarnos a estas sesiones, compartir conocimientos, que de eso se trata, compartir a través del aprendizaje y del día a día que vivimos cada uno en nuestros lugares de trabajo. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias a todos los asistentes. Tenemos un auditorio lleno. Gracias a todos. Dejamos hasta aquí este primer simposio. Están invitados todos para todos los simposios que van a ser mensuales. Y Pablo va a estar en va a haber una parte 2, porque no hay primera sin segunda, como se dice acá en Chile. Así que nos vamos a ver en otro simposio que ya tenemos organizado con Pablo. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches. Muchas gracias.